A lo largo de la historia han ocurrido cosas que nadie ha podido explicar por completo. Eventos extraños, muertes sin causa aparente y desapariciones masivas que desafían nuestra lógica. Estos enigmas siguen intrigando a científicos, historiadores y a toda la sociedad. ¿Por qué desaparecen grupos enteros de personas sin dejar rastro? ¿Qué hay detrás de las muertes inexplicables en lugares remotos? En este episodio, nos adentraremos en el misterio para analizar 3 de los casos más perturbadores de desapariciones y muertes que han desvelado a la humanidad. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? Pero antes de abrir estos expedientes secretos, si te apasiona la búsqueda de la verdad y los enigmas sin resolver, te pido que te suscribas ahora mismo al canal y actives la campana de notificaciones. De esta manera, YouTube te avisará cada vez que subamos una nueva investigación y no te perderás ningún viaje hacia lo desconocido. ¿Listo? Comencemos. Nos resulta muy llamativo que en este punto de la historia y con la tecnología actual aún haya casos tan antiguos sin resolver. Un ejemplo paradigmático es lo ocurrido hace más de 60 años en Rusia, donde unos jóvenes experimentados se adentraron en una montaña en plena Siberia y encontraron un destino aterrador. El incidente del Paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia. En febrero de 1959, 9 excursionistas rusos murieron en circunstancias extrañas en los montes Urales. El grupo, liderado por Igor Dyatlov, había salido en una expedición de esquí de alta dificultad, pero nunca regresó. Días después, los equipos de rescate encontraron su campamento abandonado y una escena dantesca. La tienda de campaña estaba rasgada desde adentro, como si hubieran tenido que huir desesperadamente de algo que ya estaba con ellos, sin tiempo siquiera para abrir la entrada. Los cuerpos aparecieron dispersos en la nieve, colina abajo, muchos de ellos descalzos y con poca ropa a pesar de las temperaturas extremas bajo cero. Lo más desconcertante fue el estado en el que se hallaron las víctimas. Si bien algunos murieron de hipotermia, otros tenían lesiones internas brutales, fracturas en el cráneo y el tórax, comparables a las de un accidente automovilístico de alta velocidad, pero sin signos externos de golpes o lucha. Para añadir más horror, a un excursionista le faltaban la lengua y los ojos, y se detectaron niveles anormales de radiación en la ropa de algunos integrantes del grupo. Con el paso del tiempo han surgido diversas teorías. Algunos investigadores sugieren una avalancha poco común que los obligó a huir. Otra teoría sugiere que fueron víctimas de pruebas militares secretas soviéticas en la zona, como pruebas de misiles o armas de conmoción. Mientras que otros tienen hipótesis más extrañas, como la intervención de fenómenos paranormales o extraterrestres, basándose en reportes de otros excursionistas en la zona que vieron esferas naranjas brillantes en el cielo aquella fatídica noche. Fueron muchos años de secretismo oficial. ¿Se trata de un evento natural catastrófico, un encubrimiento militar o un encuentro cercano del tipo más hostil? La montaña de la muerte aún guarda su secreto. Pero existen lugares en el mundo que parecen tener un apetito voraz no solo por grupos pequeños, sino por miles de personas. Similar al famoso Triángulo de las Bermudas en el mar, existe un fenómeno inquietante en tierra firme, el Triángulo de Alaska. Esta es una vasta área silvestre que conecta las ciudades de Anchorage, Juneau y Barrow. Alaska, con su naturaleza salvaje y clima extremo, es un lugar peligroso por definición, pero la cantidad de desapariciones en esta zona específica desafía la estadística normal. Desde principios de la década de los 70, se estima que alrededor de 20.000 personas han desaparecido en esta región sin dejar rastro. Es la tasa de personas desaparecidas más alta de todos los Estados Unidos. Desde aventureros experimentados hasta pilotos militares, cientos se han desvanecido en el aire. Uno de los casos más notorios ocurrió en 1972, cuando un avión que transportaba al líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Ale Vox, desapareció mientras volaba de Anchorage a Juneau. A pesar de una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes en la historia del país, que duró 39 días e involucró a decenas de aviones militares y civiles, nunca se encontró ni un tornillo de la aeronave ni rastro de sus pasajeros. Simplemente se esfumaron. Las teorías sobre el Triángulo de Alaska son variadas.
los escépticos apuntan a la geografía implacable que hace muy difícil encontrar un cuerpo. Sin embargo, la falta total de restos en tantos casos alimenta teorías más oscuras. Algunos investigadores sugieren la existencia de vórtices de energía magnética que podrían desorientar instrumentos de navegación y afectar la mente humana. Otros hablan de bases secretas o actividad ovni en la región. Pero quizás la teoría más escalofriante proviene de las leyendas indígenas locales que hablan del Custaka, una criatura cambiaformas que atrae a los viajeros perdidos hacia lo salvaje para robarles el alma. Si la desaparición de individuos es aterradora, la desaparición de una comunidad entera es incomprensible. Tal como lo que ocurrió en la pequeña isla de Roanoke, donde más de 100 personas desaparecieron sin dejar más rastro que una sola palabra tallada en un árbol. El misterio de Roanoke es uno de los casos más inquietantes de la historia fundacional de los Estados Unidos. A finales del siglo XVI, en 1587, un grupo de colonos ingleses liderados por John White se asentó en la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte, con el objetivo de fundar una nueva colonia. Sin embargo, White tuvo que regresar a Inglaterra por provisiones y debido a la guerra con España, su retorno se retrasó 3 años. Cuando finalmente regresó en 1590, encontró la colonia completamente abandonada. No había rastro de los más de 100 colonos, incluyendo su propia hija y nieta. El asentamiento había sido desmantelado ordenadamente, no había signos de lucha ni de un ataque sorpresa. La única pista era la palabra Croatoan, tallada en un poste de la empalizada y las letras CRO, en un árbol cercano. La desaparición de toda la comunidad ha dado lugar a múltiples teorías durante siglos. Una de las más aceptadas sugiere que los colonos, desesperados por el retraso de los suministros, se integraron a la tribu nativa croatan que vivía en una isla cercana. Algunos exploradores posteriores afirmaron haber visto indígenas con rasgos europeos, lo que respalda esta hipótesis. Otra posibilidad es que intentaran navegar de regreso a Inglaterra y se perdieran en el mar, o que fueran atacados por los españoles. Más allá de las explicaciones racionales, el misterio de Roanoke ha inspirado teorías más extrañas. Algunas leyendas sugieren que la colonia fue víctima de una maldición, o incluso se ha planteado la teoría de que la palabra Croatoan no se refería a los nativos sino a una entidad demoníaca local. Hasta hoy no hay pruebas concluyentes sobre el destino de los colonos. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de América del Norte. Estos 3 casos nos demuestran que, a pesar de todos nuestros avances, hay momentos en que la gente simplemente se desvanece, dejando atrás solo preguntas sin respuesta. Si este viaje por los enigmas de las desapariciones te ha gustado, por favor dale un buen like al video para apoyar nuestro trabajo y que el algoritmo nos ayude a llegar a más curiosos. Suscríbete si aún no eres parte de nuestra comunidad para no perderte los próximos expedientes donde hablaremos de civilizaciones perdidas. Y lo más importante, queremos saber tu opinión. ¿Qué teoría te convence más sobre el paso Dyatlov? ¿Crees que los colonos de Roanoke simplemente se fueron a vivir con los nativos o hubo algo más? Déjanos tus teorías en los comentarios, los leemos todos. Nos vemos en el próximo misterio.